aplicación de Android. A diferencia de lo que pasaba con el objeto Shared Preference, aquí no podemos saber el tamaño que va a tener el archivo leído, así que lo que hacemos es que el contenido se vaya leyendo en bloques de 100 en 100 caracteres dentro de un buffer de caracteres array. El que vemos aquí, leer time bloque, que es la constante que hemos definido con un valor de 100 para que vaya leyendo de 100 en 100 caracteres. Y estos caracteres leídos son guardados dentro de un string. Utilizamos un loop while para que vaya incluyendo todos esos caracteres dentro del string. Hacemos que se muestre el texto en el editor de texto y de nuevo usamos Toast para mostrar un mensaje de que se ha cargado el archivo correctamente. De nuevo con la aplicación abierta, puedes ir a la perspectiva de DMS y dentro de Data busca el paquete de la aplicación que estés usando. Aquí lo tenemos con videotutoriales almacenamiento y dentro de Files observa cómo ha creado el archivo texto txt como le indicamos, donde irá guardando y recuperando la información. Y aquí vemos otro ejemplo de aplicación en la que se usa el almacenamiento externo. También ya lo hemos hecho a lo largo del curso, así que simplemente lo resumimos de modo muy rápido. Incluso es la aplicación exactamente la misma que la anterior, por tanto en XML como el almacenamiento externo prácticamente no hay que cambiar nada y simplemente modificamos la lógica del funcionamiento de la activity main para que en lugar de guardar en almacenamiento interno lo haga en el almacenamiento externo. Aquí vemos esta versión de la aplicación que es exactamente igual que la anterior, simplemente aquí ahora el nombre es el almacenamiento externo. De nuevo escribimos, bueno, ahora escribimos algo y pulsamos sobre salvar y aparece el Toast indicándonos que se ha salvado correctamente y al pulsar en cargar lo carga. La diferencia es que ahora el archivo se ha guardado y se carga desde el almacenamiento externo desde la tarjeta SD y no en el almacenamiento interno. De modo muy rápido resumimos el código. La clave del cambio está aquí en el uso del método getExternalStorageDirectory que tiene que devolvernos la ruta completa al almacenamiento externo. La ruta SDCAR si es para un dispositivo real o MNTSDCAR para el emulador Android. Sin embargo, nunca debemos de poner la ruta absoluta, sino que lo utilizamos aquí, tarjeta SD y getAbsolutePath y posteriormente el nombre que queremos darle a un directorio mis archivos que creamos y donde vamos a guardar el archivo. Vamos a llamarle archivo texto txt. Indicar también, ya lo sabemos porque lo hemos hecho, que para poder escribir en el almacenamiento externo tenemos que darle en el manifest, en este caso el almacenamiento externo manifest, el permiso write external storage. No nos paramos más, de nuevo ir a la aplicación con el video tutorial y con comentarios en cada uno de los pasos clave si tienes cualquier duda. Porque ahora sí vamos a centrarnos en el que es la parte clave del video tutorial y en este caso sí algo con lo que no hemos trabajado hasta el momento, que es la creación y uso de bases de datos en una aplicación Android. Hasta aquí todas las técnicas que hemos visto son útiles para salvar grupos de datos simples, pero para salvar datos relacionados es mucho mejor usar una base de datos. Por ejemplo, si queremos almacenar los resultados de todos los estudiantes de una escuela o todos los miembros de un club deportivo. Usar una base de datos es mucho más eficiente porque nos va a permitir llevar a cabo consultas para recuperar los resultados que en cada momento necesitemos.
Para empezar a trabajar con bases de datos en Android debemos tener claras unas cuantas cosas. En primer lugar, Android usa el sistema de datos SQLite o SQLite para los puristas y cazadores de subvenciones, que queda muy molón decirlo así. En segundo lugar, las bases de datos que creemos para una aplicación solo serán accesibles para esa aplicación. Otras aplicaciones no podrán acceder a ellas. Pues en esta parte del vídeo tutorial vamos a aprender cómo crear programáticamente una base de datos SQLite en nuestra aplicación Android. Para Android, las bases de datos SQLite que creemos programáticamente en una aplicación serán siempre almacenadas en el directorio data como antes, nombre del paquete como antes, dentro del directorio databases. Y una buena práctica para tratar con bases de datos es crear una clase helper para encapsular todas las complejidades de acceder a los datos, de modo que nos lo va a hacer todo más transparente y sobre todo reutilizable en cualquier caso que necesitemos crear y utilizar bases de datos. Por tanto, para empezar a crear nuestro proyecto vamos a crear una clase helper a la que llamaremos adaptador BD y va a ser la encargada de crear, abrir, cerrar y usar una base de datos SQLite. Recuerda que esto posteriormente lo vas a poder reutilizar siempre que quieras, de ahí su importancia. En este ejemplo vamos a crear una base de datos llamada MiBD conteniendo una tabla llamada contactos, y esta tabla tendrá 3 columnas: ID, nombre y email. Así que vamos allí, vamos a empezar creando la clase helper de la base de datos que decíamos. Clase helper a la que llamamos adaptador BD y que aquí podemos ver. Para empezar tenemos que definir una serie de constantes que son las que van a contener información sobre la base de datos, la versión, la tabla o las tablas que formen la base de datos y los distintos campos de la tabla que vamos a crear. Es una parte de la que desde luego tendremos que modificar a partir de este patrón para cada uno de los proyectos que vayamos creando. En concreto, la constante crear base datos contiene la declaración SQL para crear la tabla contactos dentro de nuestra base de datos MiBD, pasándole también las distintas tablas y sus propiedades que va a contener. Esto es lenguaje SQL, que tienes que conocer y deberías dominar si quieres ponerte a trabajar con bases de datos, desde luego. Dentro de la clase database helper, le vamos a llamar así, extendemos la clase SQLite Open Helper, que es una clase helper built-in en Android que sirve tanto para el manejo de creación de bases de datos como para el manejo de versiones, y de ella en concreto vamos a sobreescribir los métodos onCreate y onUpgrade. Aquí los vemos. Como siempre, puedes ampliar información sobre esta clase helper en la documentación de Android. El método onCreate es el que va a estar encargado de crear la nueva base de datos si no existe, y como vemos en Eject SQL le pasamos como parámetro crear base de datos, la constante que decíamos hace un momento, donde incluimos la consulta SQL para crear la tabla contactos y los campos que la forman. En cuanto al método onUpgrade, es llamado cuando la base de datos necesita ser actualizada, y esto se sabe comprobando el valor que hemos definido en la constante versión base de datos, de nuevo la constante que aquí tenemos, como vemos de momento es 1. Cuando le indiquemos otra versión de base de datos distinta es
cuando será llamada onUpgrade y se llevará a cabo la actualización. Para esta implementación que estamos haciendo de upgrade, lo único que haremos será eliminar la tabla que existe y crear una nueva tabla desde cero, con lo cual todos los datos que haya en la tabla anterior se pierden. Veremos luego en las prácticas cómo funcionan. Y podemos a continuación definir los distintos métodos para abrir la base de datos, para cerrar la base de datos, así como para distintos métodos que nos van a permitir añadir, editar y borrar información dentro de la tabla. Observa como en todos los casos, en la mayoría de los casos, vamos a estar utilizando dbHelper, y este dbHelper, recuerda que extiende a la clase que decíamos hace un momento, SQLite OpenHelper, que es realmente la que lleva a cabo, la que hace el trabajo. Es importante también tener en cuenta, fijarse que Android usa la clase cursor como el valor de retorno para las consultas. Aquí vemos en la documentación de Android, dentro de Android Database Cursor, se trata de una interface que podemos considerar como un puntero al conjunto de resultados que devuelve una consulta a la base de datos. Este uso de cursor, de nuevo, que va a llevar a